Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva emisión de El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Luis, ¿cómo estamos? Luis, ¿me equivoco o estamos en un nuevo episodio que pone de manifiesto esta tensión tradicional entre presidente y vice? Yo creo que es más que un episodio, es casi de manual, ¿no? Es de manual. Tuvimos un esta colega muy pelea. querido, Serrafero, fallecido, que Así es, escribió, gran tipo, gran politólogo. que escribió un libro sobre los vicepresidentes, con lo cual... Es que para el presidente, el vicepresidente es un conspirador institucionalizado, ¿no es cierto? Todos los presidentes, de alguna manera, miraron con reojo a los vicepresidentes. Inclusive Alfonsín, que cuando se iba parece que el vicepresidente Martínez le usaba la vajilla y Alfonsín se ponía loco. Cuenta la leyenda. Vos estuviste en un momento bastante difícil en el gobierno cuando se dio justamente la renuncia Claro. de Chacho Álvarez. Cuando casi confirmó esta cuestión de conspirador institucionalizado. ¿Cómo fue eso? Fue una cosa muy rara. Fue una cosa muy rara. Porque el tema de la renuncia explícito fue esta cuestión de los supuestos sobornos. Claro. Pero, como muchos de los que estábamos adentro, y está en el libro de Pablo Gerchunov con Roy Exacto. Ora, Exacto. un párrafo dedicado a que Chacho Álvarez en realidad no estaba cómodo. No con la ideología del presidente de la Rúa, sino con la marcha de la economía que era desastrosa Claro. en ese momento, la recesión. Y algo estaba esperando eyectarse y que se produjeron una suerte de 17 de octubre ahí en Varela Varelita que lo fueran a rescatar y llevado en andas a la presidencia. Parece que no funcionó. No funcionó. No funcionó. Ahora, vos sabés, Luis, que hay algunas constituciones, incluso en América Latina, que directamente prescinden de la figura Totalmente. del vicepresidente. En Chile no hay vicepresidente, Totalmente. en México no hay vicepresidente. A veces hay 2 o 3 vicepresidentes, pero no tienen el rol de reemplazar al presidente. Exacto. Porque el vicepresidente puede serlo todo y no es nada. O sea, de la campanita al éxito total, si es que el presidente renuncia o fallece, ¿no? Ahora, en este caso en particular, Victoria Villarroel tiene una agenda propia, pero sobre todo tiene, si yo no me equivoco, diferencias más bien conceptuales con el presidente, o es simplemente una cuestión de poder, de celos, de Yo creo que protagonismo. se realimenta todo. Se realimenta todo y encima con un gobierno donde la impostura del presidente se contagia, ¿no? Que lo charlamos a veces. En la época de Alfonsín estábamos todos persuadidos, en la época Claro. de Menem usábamos todos corbata y comíamos pizza con champán. Entonces, ese espíritu de ser irreverente se le filtra en este tuit que no al lugar de la vicepresidenta, ¿no? Donde exagera y después, por el otro lado, está la desautorización del presidente y de la hermana del presidente a la vicepresidenta. ¿Qué iba a decir? Mamita. Tenemos un amigo que no podemos citar para protegerlo, que está convencido que acá el problema no es solo entre presidente y vice, sino que la figura de Karina en algún sentido desplaza todavía más a... Y es como si se reforzara, ¿no? Porque en general los presidentes tienen en su alter ego, por ahí en su amistad, digamos, con alguien, una especie de contrabalanceador de su personalidad. Y en este caso no, en este caso pareciera que todo un rector, un psicotrón, ¿no? Esa santísima trinidad entre Caputo, no sé si el bueno o el malo, que Santiago, sin adjetivos, el presidente y la hermana, ¿no? Esa santísima trinidad. Es un poco un ciclotrón, ¿no? Ahí cada uno se pelea a ver quién es el más fuerte en un punto. Uno entiende política en la vida, que haya diferencias personales, diferencias de intereses, pero la pregunta es si existe en la madurez política, Luis, como para dejar esto a un costado y que se priorice la cuestión institucional, Es que se priorice el interés de la estabilidad política. ¿Sabes qué pasa? Cuando la arena virtual pasa a ser la principal, la arena virtual es el mundo del espectáculo. Y entonces acá a veces es discusión de vedette con conchero de Maipo. ¿No? Tremendo. Terrible. Otra cuestión que vale la pena pensar en perspectiva de lo que estamos viendo en el debate político en estos días tiene que ver con, bueno, algunas especulaciones políticas de cara al año que viene, en términos políticos, electorales. Ya hablamos de esto en otras oportunidades, Luis, pero vale la pena otra vez darle una vuelta de tuerca, estamos en el tornillo, a este vínculo, uno diría fácil y difícil, entre la Libertad Avanza y el PRO, entre el presidente Milei y el expresidente
Mauricio Macri, con Patricia Bullrich ahí en el medio. ¿Por qué? Porque, claro, uno piensa una elección que no sabemos cómo va a llegar a la Argentina, ojalá que llegue bien, pero seguramente va a haber algún desgaste, como siempre ocurre Sí. en el Ejecutivo, en el oficialismo. El PRO, que no es un partido enorme, pero es un partido afín ideológicamente y que complementa indudablemente, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en otros distritos, a la Libertad Avanza. La pregunta ahí es, ¿qué tipo de argamasa, qué tipo de acuerdo te imaginás, sobre todo en un contexto en el cual se discuten las primarias, algunas las quieren ser optativas, otras las quieren sacar? ¿Cómo lográs un acuerdo? Yo creo que el acuerdo va a ser a última hora. No creo que se pueda construir un acuerdo antes con un presidente que piensa que tiene que crecer mucho y que no puede parecer de entrada no haciendo un acuerdo con alguien que después le puede pagar menos. Con lo cual vos decís que el presidente cree que le va a ir mejor. La va a llevar, claro. La va a ir llevando. Entonces que esperando va a tener una La va a ir posición de poder llevando. mayor. Yo creo que la va a ir llevando. Es Macri y andarlo llevando. ¿A dónde? A ningún lado. Claro. ¿No? Porque Me parece. Si el presidente tiene razón y le va bien. ¿Por qué? Porque ya pasó esto con Macri y con el radicalismo. Y el radicalismo era mucho más institucionalizado que el PRO, ¿no? Pero ahora el PRO está sufriendo lo que sufrió el radicalismo con Macri. O sea que el radicalismo con Macri no pudo negociar en un momento de fuerza. Nunca. ¿Te acordás que se armó la mesa? Esa mesa que se armaba quedaba automáticamente desautorizada. No se sentaban a comer, el Morphy no llegó nunca. Acordate, hasta el cambio de ministro y en vez de Macri estaba en ese momento jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en Olivos. Y Macri estaba jugando al pádel en Los Abrojos, o al tenis. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a poder charlar de estas cosas con un dirigente opositor, con un dirigente oficialista. Ambos, uno ha tenido un rol fundamental en el gobierno anterior y el otro tiene hacia adelante una perspectiva realmente muy promisoria. El No se cielo es vayan. el límite. Este es El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Estos tipos no planifican porque creen que todo lo resuelve el mercado. Tenés un presidente que dijo que el Estado es una organización criminal. La aplicación de este plan económico no tiene ningún otro resultado que dejar la Argentina incendiada. Nuestro primer invitado esta noche es Agustín Rossi. Agustín, ¿Qué tal? gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Agustín Rossi es ingeniero civil, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, fue ministro de Defensa en la presidencia de Cristina y de Alberto Fernández, antes fue jefe de bancada del Frente para la Victoria, fue también jefe de gabinete de Alberto Fernández, jefe también de la CIDE, o la AFI ahora, y candidato a vicepresidente en la fórmula junto a Sergio Massa. Contanos cómo está el peronismo. Es un momento clave porque el gobierno, bueno, está tratando de consolidarse, pero no la oposición, porque son muchas las oposiciones, también se están reorganizando de cara, entre otras cosas, al proceso electoral del año que viene. Uno ve el peronismo, bueno, en un proceso complejo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay una confrontación abierta entre el gobernador Kicillof y el sector que lidera Máximo, pero más allá de eso, bueno, muchos gobernadores peronistas de hecho han participado, como vos marcabas, de la firma del Pacto de Mayo, y en general uno ve a un peronismo sin un relato o un discurso que por lo menos le agregue valor al debate actual. Por esto estoy siendo un poquito crítico, pero no, dado las características, este corrimiento de los ejes discursivos, falta una crítica alineada, digamos, a los ejes que tiene la sociedad, me parece, ¿no? Bueno. Primero haría una comparación. ¿Cómo estuvo el peronismo los 6 primeros meses o los 2 primeros años cuando perdimos con Macri? Sí. ¿Y cómo estamos ahora? Sin duda mucho mejor. Sí. Entre el 2015 y el 2017 estábamos, los que hoy estamos todos juntos, estábamos partidos en 3. El kirchnerismo con unidad, que lo que después fue Unidad Ciudadana con Cristina, donde estaba yo. Sergio Massa con su Frente Renovador. Y el peronismo federal que agrupaba a la mayoría de los gobernadores y algunos otros dirigentes, como en el caso de Miguel Pichetto. Vivía de la Sota también. ¿No? Vivía de la Sota también. Que vivía de la Sota, era otro volumen, digamos, ¿no? Me parece que la experiencia del Frente de Todos dejó como residual que esas distancias que existían entre todos se achicaron bastantes y hoy el peronismo en términos generales está unido. ¿El peronismo hoy tiene un líder indiscutido o no?
peronismo está en una etapa colegiada. Claro. No, colegiada no significa que todos valgan lo mismo. Lógico. A mi criterio, hacia el interior de nuestro espacio, la figura más relevante sigue siendo Cristina. Cristina. Pero hoy el peronismo necesita de Cristina, necesita de Axel, necesita de todos los gobernadores, de los dirigentes de la CGT, de los movimientos sociales, de los diputados, de los senadores, de todos. En algún momento habrá que sintetizar, claramente que habrá que sintetizar. No solamente en nombres, sino también en ideas. Digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tiene el peronismo para proponerle a los argentinos post-Milei? Digamos, ¿no? Porque en algún momento nosotros como dirigentes políticos decimos, bueno, vamos a tener que reconstruir una mayoría, esa mayoría habrá que iniciar ese camino. Bueno, seguramente que ahí habrá debate y seguramente que habrá miradas. Digamos, Esa síntesis es lo Hay que le faltó. algunos que dicen, va a ser tan malo lo de Milei, con que haciendo un par de cositas Te va a cae. estar bien. Claro. Y otros, como creo yo, que creo que hay que construir. tener una discusión muchísimo más profunda, Bueno, digamos, ¿no? a eso Porque iba es una con la cuestión de Alberto, ¿no? Si una no fa- discusión que... Sí. Si no faltó que durante la tiene- presidencia de Alberto la síntesis. ¿Cómo? Si no faltó durante la presidencia de Alberto Fernández esa síntesis discursiva, ideológica, de políticas, y que, digamos, de alguna manera se sufrió, inclusive en el consenso en el Congreso, digamos, la falta de homogeneidad y de conducción o liderazgo, ¿no? Te pregunto. No, es complejo analizarlo, ¿no? Porque, Sí, por eso, digamos, los que estamos de yo mismo, afuera... que terminé siendo jefe de gabinete de Alberto, Sí. a veces digo, pucha, qué oportunidad perdida, Claro. y a veces digo, bueno, Hicieron hicimos todo lo posible, digamos, ¿no? A nosotros nos Entonces, pasa lo mismo. es complejo analizarlo. Lo que sí creo que la situación en la cual dejó Macri el gobierno va a ser una panacea al lado de la situación en la cual va a dejar Milei el gobierno. Porque lo que estamos viviendo es una catástrofe social, socioeconómica, digo. En la Argentina, indicadores de la UCA, del Observatorio Social de la UCA, del 7 al 14% en 3 meses la indigencia. Indicadores del INDEC, 70%. Los 3 deciles más bajos que mide el INDEC son el 70% de la población. Ninguno llega a la canasta de pobreza de los hogares. Suárez. Y todo solamente eso primer trimestre. Sí, sí. ¿Qué va a pasar en el segundo, Sí. en el Sumarle la en el destrucción segundo de la trimestre? industria, ¿no es cierto? La cuestión de A mí los negocios. Así que me parece que eso es lo que tiene que mirar claramente el peronismo. El mundo es un mundo no lineal, digamos. ¿No? Entonces, hasta hace 15 días atrás decíamos la ultraderecha arrasa. Y resulta que perdieron en Inglaterra, perdieron después de tantos años. Sergio lo había advertido. Los laboristas del heredero de Jeremy, Es un mundo Jeremy Corbyn de extremos. ganan las elecciones, Sí. después Y a Francia. terminan ganando en Francia. Es un mundo en donde hay 2 conflictos bélicos importantes. Sí, el mundo está en guerra. Todos, viste, hasta antes de Rusia y Ucrania todos decíamos, los conflictos bélicos van a ser cortos, de baja... Sí, de baja no se van a utilizar los tanques ni Tal los cual. soldados, Sí, nada de eso. Hacer jueguito de computadora. Tal cual. Sí, Nada tal de cual. eso, nada Tal de cual. eso terminó. Atacando hospitales. Nada de eso atacando terminó nurses. sucediendo. No es ideológico, digamos, ¿no? Es pragmático. 8 de cada 10 productos que vende la Argentina al mundo van a Oriente. Solamente 2 a Occidente. Y nosotros tomamos la decisión livianamente de irnos de un lugar donde nos habían invitado. Por eso por los BRICS. Por los BRICS, que hoy representan un porcentaje del PBI mundial más que el G7. Entonces, me parece que... De vuelta, cuando las potencias occidentales no te están pidiendo eso, ¿no es Cuando cierto? nadie te está Porque cuando ellos nadie mismos te se está están comerciando. ¿Y cuando cómo? nadie te está pidiendo eso. Voy a dar un ejemplo. Esa es la Yo era actuación. ministro de Defensa. Vino que el anterior jefe del Comando Sur, en plena pandemia. John Chrysler, creo que se llamaba. Y me preguntó por la base de Ushuaia. Yo le dije, mire, la base militar en Ushuaia siempre pensamos que la teníamos que hacer con recursos propios y la tiene que hacer la Argentina operada por la Armada Argentina. Perfecto, nosotros no queríamos que estuviesen los chinos. Los chinos, ese es el Nada tema. más que estén ustedes me parece absolutamente legítimo. Nosotros vamos y le decimos a Estados Unidos, úsenla ustedes, digamos, ¿no? Claro. Entonces Sí. me parece que la Argentina tiene una
como siempre, en momentos de crisis, enormes oportunidades, enormes desafíos y enormes dificultades también, digamos. Cuando ¿no? esa sobreactuación nos ha llevado, por ejemplo, a que nos den plata desde el FMI. Al contrario. Bueno, pero te cortaste todas las manos. Porque vos, el FMI, todos sabíamos que a Caputo era difícil que le den de vuelta. La verdad que si Caputo logra que el fondo le dé de vuelta plata, hay que reescribir chapó, todo, digamos. hay que ¿no? reescribir Una todo. cosa, Sí. una cosa Sí, de ese devolvemos tipo. la estrella y la pistolera pero y nos vamos. Vos te peleaste con los BRICS, que tenías ahí una fuente de financiamiento. Te peleaste con Pedro Sánchez, que te olvidaste que es parte del Club de París, al cual le debes plata. Mucha. Entonces, ¿dónde vas a buscar plata? Que este es el problema que tiene la economía argentina hoy. Sí. Mirás Luis, todas las Biden. variables económicas, todo el mundo se pregunta, ¿por qué sube el riesgo país hoy o ayer? Digamos, el riesgo país sube porque nadie sabe cuál es la sustentabilidad del futuro de la economía argentina. Agustín, ustedes hicieron una campaña muy activa con restricciones, todo lo que implica estar en el gobierno, que en general es más difícil que ser oposición en un contexto de tanto desgaste, sobre todo por la pandemia, ¿no? ¿Qué te quedó? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Fue tu primera campaña presidencial Sí, activa, sí. digamos, eras candidato a vice. ¿Qué te llevaste de eso? Yo vi un Sergio Massa espléndido entre las PASO y la primera vuelta. Me parece que porque hay que recordarlo, digamos, nosotros en las PASO sacamos el 22% de los Sí, votos. señor. Llegamos a 27 porque 5 sacó Grabois. Claro. Cierto. 22 a 37 en la primera 15 vuelta. puntos digamos, más. ¿no? Pero además, lo primero que tuvimos que hacer al otro día que sacamos el 22% de los votos es devaluar. Claro. O sea que todo lo que hicimos es de loco, digamos, ¿no? Entre el 22% y el 37% con una devaluación en el medio, bueno, me parece que fue el mejor momento de Sergio en la campaña, tomando decisiones siempre en el límite, digamos, ¿no? Y utilizando lo que teníamos a favor, que era, bueno, somos el gobierno, Claro. somos el Estado, podemos tomar decisiones que modifiquen la vida de los argentinos. Creo que claramente las dos más trascendentes fueron la devolución del impuesto a las ganancias Claro. y sobre todo la devolución del IVA para aquellos productos de la canasta básica. Pero si vos te pones a pensar, toda la semana Sergio tiraba 3 o 4 cosas que tenían impacto directo en algún sector de la sociedad. Y hicimos una campaña muy difícil. Recordemos que estuvieron a 3 puntos y pico 3. de ganar en primera vuelta. Sí. Una 3 cosa. puntos de ganar. Bueno, eso también una te deja campaña sobre lo concreto. Eso también te deja una reflexión, ¿no? A ver. Sí, claro. Cada vez que fuimos a un balotaje, no fue mal. No fue Sí, mal con buen Daniel, punto. Sí, Scioli, es ley. no fue mal con Es ley. Sergio, al peronismo o al campo nacional y popular, al progresismo le cuesta mucho llegar al 50%, entonces quizás las próximas campañas habría que plantearlas con la posibilidad de ganar en primera vuelta. Te ponen Yo toda me la acuerdo carne que en el hubo dos asador. veces que hablamos de la posibilidad de primera vuelta. La primera fue la primera reunión que hicimos, que lo dije yo. Mirá vos. Le dije en una reunión, bueno, porque veíamos el crecimiento de Milei, le digo, che, si Milei y Bullrich empatan, ellos sacan el 30 y 30, nosotros podemos sacar el 40. Me dijeron, no hay ninguna hipótesis, los consultores, de ganar en Agustín, una recomendación, nunca le creas a los consultores. de ganar en primera vuelta. Y después Ponete algo demasiado serio para dejárselo a los las últimas consultores. semanas el que creía que ganábamos en primera vuelta Mirá. era Sergio. La última semana me decía, mirá que vamos Bueno, a ganar en primera vuelta. vos fíjate que Macri podemos ganar en primera tampoco, vuelta, ¿no? y claramente Macri tampoco pudo estuvimos ganar. estuvimos muy cerca, digamos. ¿no? Estuvimos muy cerca. Y esa noche, cuando nosotros... Y Alberto ganó en primera, ¿eh? Claro. Alberto ganó en primera, porque Claro. estaban todos juntos. Sí. Sí, bueno, pero era otro momento. Era No, otro, por por supuesto. supuesto. Era otro momento, Era era otro momento. Alberto, Estás en la era Alberto, alternancia. Era pero cuando- Alberto, era Cristina, Claro. habíamos ganado por paliza Sí. las PASO. Claro. Y Macri no le había prestado atención a los comechingones que tenía que le fueron comiendo. Y Digo, también Macri tuvo que Cabaña. evaluar, ¿no? ¿Eh? Macri también tuvo que evaluar después Tuvo de que la, evaluar. de la PASO, Macri, ¿no? Macri también tuvo que devaluarse, Sí. se autodevaluó Sí, Macri, claro, digamos, claro. ¿no? Cuando esa misma noche, pero Esa también, misma noche. ojo, digamos, ¿no? que hizo- Fíjate la recuperación de Macri. Sí, fue El impresionante. dato más importante de la primera vuelta, dato efectivo claramente fue Alberto presidente, pero el dato más importante fue la recuperación Así es. fue la recuperación de Macri. Y que si vos te pones a pensar, Macri oficialismo, nosotros oficialistas, son más o menos en proporciones, Sí, por eso te digamos, digo. ¿no? Totalmente. Lo que pasó en el marco de la
en el marco de la recuperación electoral, digamos, ¿no? Sin ¿Lo duda. ves a Sergio con potencial de volver a la política? Le está ahora dedicado a otra cosa, Sí. pero Cuando Sergio te dice no voy a volver. es porque va a volver, porque está volviendo. No, sí. Yo creo que además hace bastante que no charlo con él, pero no por nada en particular, sino porque yo estoy instalado en Rosario ni nada más. Pero él, por edad, debe imaginar que se le puede presentar una próxima oportunidad, digamos, ¿no? Y me parece que tiene derecho legítimo a pensarlo. Después se verá si las condiciones se dan, cómo terminan generándose las condiciones, pero sí, yo creo que... ¿La alternancia es con sí. el peronismo kirchnerista o con el peronismo con el kirchnerismo? Digamos, el peronismo kirchnerista con los demás, ¿no es cierto? Porque el gobierno tiende a colocar como el enemigo, obviamente, a Cristina Fernández, ¿no es cierto? Lo que hizo Macri también. Puede ser eso un boomerang, ¿no? Pero el que tenía la mayor saña contra nosotros fue Macri. Claramente, Macri... Acuérdense ustedes, además Macri hablaba de un peronismo responsable, lo ubicaba Republicano. a Pichetto, a Sergio, a Republicano y demás, y nos dejaba a nosotros casi en el límite del sistema. Digamos, ¿no? El que más nos estigmatizó durante todos los 4 años de gestión fue Macri. Milei es como el que nos engloba a todos. El peronismo y nos engloba a todos y algunos más, digamos, ¿no? Los degenerados fiscales, ¿viste? Entonces pone que son los mismos que le aprobaron la ley base, claro. ¿viste? Entonces engloba todo, digamos, ¿no? Agustín, en Brasil, para frenar la reelección de Bolsonaro, el arco político del centro hacia la izquierda se unificó. Sí. Detrás de la candidatura de un Lula, muy abierto, muy plural. Algo parecido ocurrió en los Estados Unidos, está en la candidatura de Biden para evitar la reelección de Trump. Uno ve ahora el sistema político francés también Algo buscando parecido. una alianza para frenar el crecimiento de la derecha dura, por lo que ya lo niegue, de Marine Le Pen, ¿no? sí. ¿Pensás que en Argentina es posible eso? Nosotros lo vemos, Luis más en el radicalismo, pero uno lo ve desde afuera. Hay todavía cierto estigma con el kirchnerismo, vos lo sentís seguramente. Sí, además. Lo sienten más los compañeros diputados y senadores. Cada vez que quieren hacer un proyecto, ya con ustedes no votamos. Una cosa, es raro, pero que existe esto en la política argentina. ¿Te parece que es posible de alguna manera enhebrar de la eso? evolución. La Argentina, bueno, acá la ventaja que tenemos aquellos que ya tenemos algunos años y nos gusta la historia es que a nadie le importa un pepino la historia de la Argentina. Digamos. Claro, no es el fin de la historia, es la existencia de historia. No les importa. Ahora, la política superó una cantidad de barreras para terminar con la dictadura, con la multipartidaria. Claro. Sí, totalmente. Balbín y Frondizi no se hablaban, por ejemplo. Así es. Digamos, ¿no? Y la descalificación hacia el peronismo en los primeros años de la dictadura había sido tan fuerte como puede ser ahora, digamos, ¿no? Y también el radicalismo tuvo que aceptarlo al ende, que era una decisión del radicalismo. Claro. Y Frondizi también, porque era una decisión después de Frondizi. Así que... Esto estamos hablando del año, para la audiencia, del año 81, más o menos. Sí, 82. bueno, Antes de la Malvinas, única ¿no? coincidencia era democracia. La única es, la coincidencia única. era democracia y votamos. Y acá, a mí me parece que también un estilo político como el de presidente, que es yo o todo el resto de los descalifico, yo o todos los demás son insultos, son descalificaciones. Y además un presidente que trabaja mucho con el off, ¿no? ¿Viste? Porque lo que no dice él se lo hace decir a Así alguien diciendo lo que piensa y diciendo... O retuitea los y Twitter todo más ese tipo violentos, de ¿no? cuestiones, me parece que Claro. puede generar algún tipo de respuestas y algún tipo de respuesta como esas características. Argentina necesitaría una derecha democrática, que creo que fue el intento del PRO, de Cambiemos, de los primeros tiempos. Después yo creo que la propia frustración de Macri lo lleva a él mismo a radicalizarse, digamos, ¿no? Sí. Pero ese fue de los tipos que más pensaban en ese espacio, Marcos Peña y demás, imaginaban una derecha democrática, una derecha que tenga... ¿Cómo fue el PP Bueno, en de España? hecho, recuerden ustedes que el primer debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo es un debate que promociona Macri. Así es. Macri dice, yo Así estoy es. en contra, pero me parece bien que la sociedad Eso lo sí. debata. Ujú. Entonces, me parece que eso sería lo ideal para la sociedad argentina, porque además es complejo lo que voy a decir, digamos, ¿no?
y no creo que nosotros estemos en condiciones ahora, pero si estaríamos en condiciones habría que rescatar a la derecha de la ultraderecha. Porque en realidad cuando la derecha se pega con la ultraderecha se la chupa la ultraderecha, digamos, ¿no? Ganan Cosas los extremos. que en Europa lo han sostenido. Por Digamos, supuesto. ¿no? El PP no se ha subsumido nunca a Vox. Inclusive es más, terminan las elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo y lo primero Así que es. dice el PP y los partidos conservadores, dice, nosotros para gobernar el Parlamento Europeo mantendremos nuestra alianza con Así con es. los socialistas. Así Entonces, me parece que bueno, que eso es también lo que permitió el cordón sanitario de alguna manera en Francia, pero me parece que eso es lo que debería suceder en la Argentina. Ahora, ¿se sucederá o no sucederá? Dependerá de cómo quede la Argentina en los próximos años desde el punto de vista económico, fundamentalmente, y cuál sea la magnitud de la crisis, ¿no? Agustín, un placer tenerte con nosotros. No, muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes, muy amable. Ya seguimos, en un ratito volvemos con el tornillo aquí en el canal de la ciudad. No se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Nuestro próximo invitado es Diego Valenzuela. Buenas, Qué gusto verte. Mandané. Gracias por la visita. Un placer. Por favor. Diego Valenzuela es historiador, periodista, escritor y docente. No lo oculta porque aparte estudió economía, pero no lo dice. Comenzó su carrera de periodista como conductor y columnista en la TV pública, participó del programa Hora Clave junto a Mariano Grondona y desde el año 2015 es el intendente del partido de 3 de febrero. ¿Qué significa tener a Axel Kicillof de gobernador? ¿Cómo te llevas? Mira, significa una traba por las maneras y por la práctica política. Digo una traba porque uno siempre se imagina, y lo hago muy bien con otros intendentes y dirigentes peronistas, se imagina el diálogo, la búsqueda de un acuerdo. Es decir, hay 10 temas. Acordamos 2 es mucho más que 0. ¿No? Pero para eso tenemos que tener predisposición, ganas de conversar, haber comido un asado, tomar un café, conocernos, empatizar. Eso con Axel no se puede. Es muy difícil porque él quiere tener razón, él impone, él genera monólogos. Siempre era apero Macri, apero Vidal, ahora es apero Milei. Les cuento una cosa que me pasó cuando la última elección. Ese domingo a la noche ganó él y gané yo en 3 de febrero la reelección. Claro. 14 puntos de ventaja, casi 20 de corte de boleta, un triunfo en 3 de febrero muy contundente, y lo llamé yo para felicitarlo. Y le digo, che, Axel, 4 años para laburar por delante, tomemos un café, tratemos de conversar, porque bueno, al fin y al cabo nos eligió la gente, y todavía estoy esperando. Cuesta porque hay un sesgo ideológico, hay una idea como de centro de estudiantes, revoltosa y de querer tener razón. Y de Muy no maniquea. aceptar que la política en la provincia de Buenos Aires además es tan grande y tan vasta que requiere de muchos acuerdos, de muchos país, asados, de muchas conversaciones. Y me parece que a él eso no le Conocí mucho al presidente. Sí. Fuiste compañero de un posgrado. ¿Cómo era Milei antes de ser Milei? Compartimos, en realidad con vos compartí posgrado porque fuiste profesor mío en la Ditela, en Historia. Historia. Una materia hermosa de historia política latinoamericana, que me acuerdo hice el trabajo sobre el muralismo mexicano. Me acuerdo. No sé si Mira te vos, acordás. Me acuerdo perfecto. Como fenómeno político a través del arte. Claro, ¿no? genial. Yo estudié con... Perdón, aparte tuvimos un impacto de eso en Doctor Cuatro, donde hay un mural de... Claro, que después se famoso. trasladó, el de Siqueiros. El de Siqueiros. Si quiero que está de Botana. Claro, en la Quinta de los Botanos. La Quinta de los Botanos. Lo que fue pintar ese Ah, mural, Dios mío. muchachos. Y las ¿eh? anécdotas que se cuentan. Sí, exactamente, la bebida, las cosas que pasaron Las cosas en que ese han pasado. sótano. No se pueden contar en la Para el próximo, Otra libro, serie. próximo libro de cooperación de ustedes dos, que son grandes historiadores. Yo con Javier Milei compartí la universidad los últimos años de la carrera de Economía en la Belgrano. Ya verán. No solamente que compartíamos el aula o las materias, sino que estudiábamos juntos. Y eso hace una relación diferente, ¿no? Él vivía en Devoto, yo en Santos Lugares, así que nomás. estudiábamos en la casa de uno, en la casa del otro. Me Claro, ayudó mucho, cruzando. porque un tipo muy teórico, muy estudioso, amante de la matemática. De cualquier cosa te baja la ecuación, te corre el modelo, te lo demuestra empíricamente. Y la verdad que nos apasiona a los dos la economía. Él es más teórico, yo soy más humanista. Ahí trabajamos una relación y el Milei que yo conocí es muy parecido al actual, con la diferencia del rol institucional. Pero Claro. Ahora tiene otro púlpito. es el que defiende con pasión sus ideas y que es muy matemático y que lo que dice lo fundamenta. Después te puede gustar o no,
pero es el mismo Milei que yo vi cuando teníamos 20 años. Dice una leyenda, me puedes negar todo esto, ¿no? Que en algún momento Milei estaba haciendo campaña en tu partido, te llamó para tomar un café y te preguntó si él tenía que seguir haciendo la campaña que estaba haciendo o tenía que hacer una campaña más formal, más estructurada, y que vos le dijiste, Javier, te está yendo bien, seguí. No cambies. No cambies. ¿Fue así? Bueno, más o menos así. Yo le dije... Si no le veo, me entro más. Mirá, cuando apareció en sus libros, él me los pasó, yo los leí, lo mismo los míos de historia. Claro. Alguna vez lo visité en su casa, que vivía ahí por Benavides. Así es. Y yo lo que me di cuenta es que él era genuino, es genuino. Después hay cosas que uno puede disentir. De hecho, yo trabajé para que el PRO y Juntos por el Cambio gobierne en la Argentina, pero la gente lo eligió a él porque era la versión más disruptiva frente al enojo y la decepción que tiene la Argentina o la sociedad con la política, ¿no? Yo le dije, vos seguís siendo quien sos, porque yo veía que los jóvenes, en lugar de enojarme con los jóvenes, yo empecé a ir a las escuelas a escucharlos. Y vi que los pibes, a su manera, porque hablan poco, Seguro, tienen de otra forma. tenían de sus comunicarse. razones. Entonces, nada, simplemente le di mi opinión de que continúe siendo quien es, que era lo que llamaba la atención y lo que lo ponía en un lugar protagónico en la política. No pensé que iba a ser presidente. Lógico. ¿Y cómo lo ves ahora? Bueno, lo veo dando la batalla, lo veo con una decisión política muy profunda sobre la macro, sobre el equilibrio fiscal. Él cuando, dice, yo voy a vetar todo lo que me destruya el equilibrio fiscal, es una definición profunda e histórica para la Argentina, porque tenemos casi un deporte con el déficit fiscal. Nos sobran 10, 15 puntos de gasto público en la Argentina. Increíble. Yo el otro día estaba revisando la serie histórica. En el 2004, cuando empezaba Néstor, era 25 puntos el gasto público del PBI. Hoy es 40. Entonces, me parece que él ahí tiene un diagnóstico claro, que esa es la manera, ordenar las cuentas, la manera de bajar la inflación y de generar incentivos a la iniciativa privada, a la inversión. Claro. Hay que hacer un montón de reformas en el medio. Lo veo muy metido en esa agenda, sin prestarle atención a otras agendas que pueden ser importantes, Totalmente. pero quizá hoy no son prioritarias. Por ¿no? ejemplo. No, digo, la micro, las agendas sectoriales, exactamente. Porque a la veces educación. es como si el presidente presupusiera que hay una sociedad, ¿no es cierto? Y están los sectores económicos, que era sacarle simplemente el Estado de encima y que esos actores entonces rebotaban no para arriba como un resorte comprimido. Y en realidad hay que crear a los actores económicos por una economía de mercado, me parece, ¿no es cierto? Sí. Yo lo que creo es que es tan agudo el problema macroeconómico y fiscal de la Argentina que él hace bien en priorizarlo. Claro. Ahora, deseo y espero que luego aparezca en la gestión y en él otras agendas y poder dedicarle tiempo para tener una mirada más integral de lo que es un gobierno. Pero entiendo y justifico que le está poniendo un pleno Pero vos a ese necesitabas tema. este ariete. Vos necesitas un ariete, ¿no es cierto? Y alguien tan convencido para que vaya contra esto, que este es el problema. Pero salís a hablar con las pymes en 3 de febrero. ¿Valoran este esfuerzo que está haciendo el presidente o se fijan más, no puedo pagar la quincena, no llego a pagar la luz? Mira, las dos cosas, Sergio. O sea, valoran que hay un esfuerzo por ordenar la macro, que a ellos lo necesitan y les conviene. No puede ser que uno exporta y después deja de exportar porque se movió el tipo de cambio, Claro. que los impuestos te matan, los temas laborales te matan. O sea, todo es cuesta arriba y aún así son competitivos. Yo siempre digo, y los conozco porque tengo más de 2.000 empresas y la mayoría pymes, son héroes. Sí, claro. Porque en una Argentina que te juega todo en contra, Totalmente. la pyme igual gana guita y genera trabajo. Ahora, creo que valoran y también esperan, esta mezcla de sacrificio y esperanza, de que en no mucho tiempo haya una condición de recuperación, especialmente algunos sectores, los más tradicionales, que hoy están un 20, 30 o 40% abajo de los valores de antes. Valores que estaban con inflador, ¿no? Por supuesto. O sea, No, obvio, también pongamos obvio. las cosas en su contexto. Bueno, por eso tenías inflación, por eso tenías, ¿no es cierto?, semejante gasto público, porque ahí vea los anabólicos del gasto público. Hablamos un poquito de política electoral, digo. Sí, claro. Falta mucho para el proceso electoral, pero falta un año, es mucho y es poco. Hay un debate en el PRO, en tu partido, respecto de, bueno, qué hacer con... Con el PRO. con el PRO en el contexto de un presidente que sigue siendo muy popular, que, se encamina a hacer una elección, veremos con qué éxito, pero en principio parte bastante bien posicionado por la fragmentación del resto del entorno. Tiene que haber, como propone Patricia, una fusión, tiene que haber una alianza. ¿Cómo se Patricia suelta dice, esto? Patricia Bullrich dice,
Bueno, ya nos absorbió la Libertad Avanza. Claro. En términos de voto, ¿no? O sea, en términos de voto. estructurales, Bueno, pero es una declaración fuerte, ¿no? ¿Qué haces con el partido? Sí, lo primero creo que es pensar dónde el votante nos puso, ¿no? El votante es Juntos por el Cambio, inclusive. Sí, sí, sí. Estoy incluyendo al radicalismo, Sí, que por lo supuesto. conozco. Que votó muy bien en su la totalidad. prensa. En su Exacto. totalidad. Cuando vos mirás los números, Que no a hay vos te ninguna votan. Un día le duda. pregunté en el balotaje a un senador radical del interior de la provincia, che, ¿ustedes qué van a hacer? Me dice, Diego, el radicalismo es gorila y conservador. ¿no? Gorila del mundo Con unido. sentido común. ¿A vos te vota el votante radical de 3 de febrero? Sí, claro, por supuesto. Y en la última, a mí me votaron por la gestión que hacemos muchos de Milei y muchos de Massa también, que Sí. creo que es a lo que tenemos que apuntar en la provincia. O sea, mi diagnóstico es también, para lograr consolidar un cambio a nivel nacional, necesitas la provincia que juegue en equipo con un proyecto de cambio. Porque si no es una traba. Vos te imaginás a Mayra Mendoza, a Ferraresi, incluso a Catopodis, que yo lo quiero mucho, ha sido Sí. vecino mío. Digo, es un proyecto que permanentemente va a tender a tirarle piedras a cualquier idea de cambio o de reforma, ¿no? Así que por eso estoy muy imbuido en la cosa de la provincia de Buenos Aires. Pero yo creo que el PRO tiene que seguir a los votantes. El PRO tiene que reinventarse, repensarse, hacer autocrítica, porque perdió el PRO y Juntos por el Cambio, pero la gente lo puso con el cambio, y el presidente del cambio del 23 es Javier Milei. Después, obviamente, el rol de Mauricio es muy importante como una referencia histórica y también del presente. No lo estoy jubilando, al contrario. lógico. Podría ser candidato, de hecho, el año próximo. Podría ser si quisiera, pero como vos bien decís, los votantes están acompañando a Milei con una mezcla de sacrificio y esperanza. Patricia es ministra. Patricia y Macri fueron al Pacto de Acasuso a decir, acompañamos esto en el balotaje. Nuestros votantes están ahí. Me parece que el PRO no puede estar en un lugar diferente. Es un no lugar, otro lugar. Salvo que te vayas al lugar del kirchnerismo, ¿no? Bueno. No existe Entonces, esa posibilidad. ahí me parece que es cambio sin especulaciones. Con aportes críticos, pero sin especulaciones y sin ambigüedades. Yo no quiero ver a un PRO que desea que le vaya mal a Milei para poder negociar e ingresar al gobierno. Quiero ver un PRO que aporta, que ayuda, que tira ideas en lo legislativo, en la gestión, para que esto salga bien, porque quedan 3 años y medio de gobierno. No podemos dilapidar esta oportunidad. Vos sabés que hay colegas tuyos que piensan, aparte de todo esto, por ahí están de acuerdo en términos conceptuales, pero dicen, sí, y no van a dar el lugar octavo en la lista, van a entrar pocos compañeros. ¿Cómo haces para negociar? En la mística está muy bien, pero en la mástica En la venimos mal. práctica, cuando hay que poner este va primero, segundo, ¿qué conviene más? ¿Conviene ir, como decís vos, de una manera más cooperativa, abierta y sentémonos y armemos la mejor lista posible? ¿O conviene por ahí ponerse más en una posición de fuerza, negociar con un poquito más de picardía, que me parece lo que algunos Pero colegas vos te tuyos... parás en un partido cuando los votantes no están ahí. Sí. ¿Qué posición de fuerza tenés? Ninguna, cero. ¿No? Entonces me parece que es un lugar táctico ese, no es un lugar desde lo político genuino en términos de lo que está pasando Y hay en un el país, problema, ¿no? Los electores son bastante indiferenciados, los del PRO y los de la Libertad Avanza. No, Porque por vos podés supuesto. hablar de Mira, una 8 prosapia radical. ponele. 8/9 de los que votaron a Patricia y a Milei aprueban sí. este gobierno. Así es. Esperan que esto salga Salga bien. bien. Y después, sí, no hay que perder la identidad, porque me parece que los del PRO que apoyan a Milei tienen un matiz, no quieren pintarse de violeta. Y vamos a la pregunta más esperada. Pero de sí la noche. apoyan lo que Totalmente. el esfuerzo que se está haciendo. Y acá digo, a Patricia Bullrich no se la puede marginar del PRO, a la dirigente más legitimada que ganó la primaria, Que mide muy bien, aparte. que todavía. aparte Claro, es claro. una de las El motor- tres el motor del principales gobierno. imágenes del país. Sí. Pretender marginarla del PRO para mí es ir a contramano de la sociedad. Claro. Así es. ¿Cuál es tu futuro político? Vamos a la pregunta ¿Vas más a ser esperada. gobernador? Me gustaría. Y ¿Estás creo que trabajando? estoy, Eso me gusta, ¿eh? estoy preparado. Sí, quiero ser gobernador. Claro. Está muy Estoy bien. preparado, me estoy preparando. Es indudable. Me parece que la experiencia de gestión vale mucho en el conurbano, más de 8 años, de conocer... Te pensás más en la provincia que en el gobierno nacional. Y me pienso donde siento desde el corazón Sí. que puedo hacer una diferencia, ¿no? El Me último parece que intendente- puedo ampliar. Yo creo que la provincia requiere a alguien que pueda hacer una buena elección en Lomas de Zamora, en Varela y en Almirante Brown, no solamente en San Isidro o en Vicente López, o en el interior de la Y en provincia. Quilmes también. Y, En mi en barrio Quilmes. también. Y yo creo que el 3 de febrero, que es un distrito mezcladito, Sí. donde siempre gobernó el peronismo, donde está el Fuerte Sí, sí, Apache, sí. la PYME y el sector popular, creo que ya somos un lindo experimento de que eso se puede hacer. Para ganar la provincia necesitas el acuerdo más amplio posible y ampliar con el votante. Y creo que ahí yo puedo ser protagonista.
viendo tus números, también te votó un sector del peronismo el 3 de febrero, no menor, para lo que es la tradición. 8 puntos con Massa en Claro. la última elección. Claro. Porque hay que saltar ahí si el peronismo está unido, que ha sido siempre el problema para las victorias del no peronismo. Sí. Así que, una de dos, o estás dividido o tenés que llevar tu sector. Así de simple, es la matemática. Muchos creen que el último intendente que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires fue, si no recuerdo mal, Eduardo Duhalde. Duhalde, que fue intendente de Lomas. Algún ex colega tuyo me dijo, es muy difícil desde la intendencia saltar a la gobernación porque los otros intendentes te frenan por la duda que surja otro Duhalde. Va a decir alguien Se agarra del fundillo como en las que caricaturas. maneje también los instrumentos del poder que, bueno, genere un liderazgo nacional. ¿Vos ves que hay desconfianza entre los intendentes o vos podrías generar alguna cooperación para que haya una presencia del conurbano en la gobernación, cosa que es poco habitual, ¿no? Bueno, yo no veo eso de que te frenen. Obviamente, los intendentes también competimos. Competimos con por No le las fue mal con inversiones. Duhalde, perdón, a los intendentes. No, Mira, para mí, no voy a hacer una reivindicación de Duhalde, pero fue el que mejor entendió una dinámica política en la provincia de Buenos Aires. Absolutamente. El hombre, me lo cuentan, los sábados reunía en su quinta Sí, San a Vicente. los ministros, a los ministros y a los intendentes de una sección electoral. Sí. Conversaban, discutían, pero también coordinaban. O sea, un trabajo cooperativo desde el eso territorio. es indudable. Me parece que, bueno, ahí está la experiencia del intendente. Y yo creo que esa experiencia hoy es válida, como también lo es la experiencia de comunicación. Yo comunico, soy periodista, Lógico. estoy mucho en las redes, tengo un programa de historia y gastronomía con Sí. Pietro Sorba. Soy un Buenísimo. outsider de la política y no dejé de serlo. Sí. Y me parece que eso es bueno y es sano porque muestra que los ciudadanos podemos estar en la política sin depender de estar todo el día pensando en el cargo político. ¿De qué te sirvió estudiar historia y tu formación intelectual para hacer política en el día a día? Mira, primero diría, Sergio, me sirvió mucho ser periodista porque el periodista es curioso, investiga, pregunta, está cerca de la gente. Me parece que eso está en mi ADN y en la política me hizo gran diferencia. A mí me importa lo que le pasa. Cuando y la lo que me política dice. se acercó a la gente, vos ya estabas cerca de la gente. Exactamente. Así de Y simple. para mí es natural y me sale. Totalmente. ¿Viste? Si no, si el político rechaza el reclamo, el pedido, la catarsis, las ganas de decirte algo, en cambio, nosotros estamos acostumbrados a eso y nos gusta, ¿no? Y la historia a mí me pegó mucho en la vocación política, porque leí la historia, gracias a muchos de ustedes, y dije, me tengo que animar, porque dejar una huella en la sociedad es para los que se animan a hacer algo diferente, algo disruptivo, a ser protagonistas, ¿no? Y después me ayuda para pensar las cosas, ¿viste? Porque cualquier tema que vos abordás aparece la historia. Mira, yo venía pensando, dado el nivel intelectual de ustedes. No, en serio, la provincia de Buenos Aires, de todopoderosa a dependiente y discriminada. Sí. Del Rosas que manejó todo Sí, el país, totalmente. condicionó la organización nacional, de tan poderoso que era, con los recursos, todo, Se a pensaba que era esta la base de la provincia organización. que aporta el 40 y recibe el 22 y está pidiendo permiso y vota el mismo día que la nación. Y la más rica y también la que tiene más pobre. Creo que- Exactamente. Mendiga, ¿no? En el medio, los 80, Roca, Tejedor y todo lo que sabemos. ¿Cómo volvemos a un equilibrio? A mí me duele que las provincias rentistas del norte se lleven la guita de los bonaerenses. Voy a dar ese debate. No podemos quedarnos en 22 puntos de copa. Claro. De última Y hay no que puede ser que desarmar. todo gobernador, no por querer ser presidente, se calla este tema. Mirá, es Es que esto es lo que le decisivo. pasa. Hoy Kicillof es Scioli. Así es. Wow. Así ¿sí? es. Y él, a ver, vende como que es un tipo de ideas, de gestión y de no sé qué. No hay ninguna reforma estructural en la provincia, en seguridad, en educación, en salud, ninguna. Hay impuestos distorsivos. Claro. O sea, hay un siga-siga que me hace acordar a Scioli. Cuando Kirchner Y en decía, este tema, ¿quién le ata las manos, señor gobernador? y en También este tema, Kicillof la que tiene atada. recién ahora, después de que pierde Alberto y Cristina y que no tiene enchufado el respirador artificial Claro, de la plata claro. discrecional, El se guitaducto. acuerda de la coparticipación y le manda al ministro de Economía a sacar articulitos que dicen la provincia está discriminada. Pero lo que tenía que haber hecho es lo que hizo Vidal, que recuperó de 18 a 22, y ahora tenemos que pasar, como decía Exactamente. Lacunza en su momento, de 22 a 28, que era el número que teníamos antes de la reforma de Antes de Alfonsín 85, Armendáriz. sí. Y 28 no es 38, que es lo que aportamos. Alfonsín Cafiero, sí. Estaríamos igual subsidiando a las provincias rentistas, improductivas, etcétera, pero tampoco ser boludos, o sea, ser ingenuos. Los bonaerenses sí. producen mucho como para estar en esta Totalmente. situación. A ver, la redistribución está casi en la Constitución, artículo 4, donde no Tal cual. las exportaciones son las que conforman en sus impuestos al Tesoro Nacional. Y va a la mano del presidente, que el presidente es elegido por todo el país. Así ya tenés. Pero esto es una exageración, ¿no es cierto? En la debilidad Se de lo Alfonsín... pongo al revés. Gasto de capital, ¿qué es lo que transforma?
Provincia de Buenos Aires entre 5 y 6% de su presupuesto, Santiago del Estero 30%, la mayoría de las provincias del norte más de 20%. Ese gasto de capital, esa inversión, es la contracara de lo que nos falta a nosotros, Totalmente. producto de la coparticipación. Y muchas provincias del norte, digamos, lo único que tienen como capital es levantar la manito en el Congreso. Digo, Por eso, cheque del como dice presidente. Carlos Gervasoni, son provincias que tienen poca calidad democrática porque viven de la Totalmente. copa y no hacen el esfuerzo Totalmente. por recaudar. ¿Para No qué van a pagan- traer No inversiones? pagan costos políticos. Y yo estoy dispuesto a decirlo. En cambio, el gobernador se abraza a ellos, a los infran de la vida y a todos los que infran se de la llevan vida. la guita de los bonaerenses. ¿Por qué? Porque a él le importa más armar Ser una presidente. candidatura a presidente, porque el peronismo tiene dos focos de poder. La tercera sección del conurbano y el norte del país. Tal cual. Entonces, si él le importara a los bonaerenses, hoy, en lugar de abrazarse a los que se llevan la coparticipación, estaría discutiendo la coparticipación. Probando el reggae. La última, digo, para muchos el conurbano es una especie de problema irresoluble. Después de tu experiencia, que es muy, muy relevante, ¿vos crees que con buena gestión, con un proyecto de desarrollo, el conurbano puede llegar a ser parte de la solución de la Argentina? Sí, estoy convencido. A veces se lo estigmatiza y se piensa que el conurbano es el problema, y en realidad es el receptor de los problemas de la Claro, el Argentina. problema son las provincias. Claro. Por eso Porque es migran. el lugar que tiene laburo, que tiene salud, que tiene educación, o por lo menos la expectativa de laburo, aunque no lo consiga. Bueno, se ha caído, pero existe todavía. Faltan los servicios, pero con este nivel de coparticipación y con esta dependencia de lo nacional, con estas injusticias, es muy difícil de administrar la provincia. Lo que hay es que discutir esto, no pensar que la provincia es inviable. Hay que regionalizar, hay que poner autonomía municipal, hay que dividir municipios. No tiene sentido un municipio de 2 millones de habitantes. No, claro. ¿No? Entonces, bueno, hay reformas que hay que hacer que para mí la hacen viable, empezando por lo económico. Acá no es sacarle nada a Nación, ¿eh? Acá es rediscutir la copa secundaria, Claro. que es ponerle un poco de totalmente. justicia a cómo se reparte el dinero entre las provincias, pensando en lo que aporta la provincia de Buenos Aires. Un placer tenerte, Diego. Gracias, Gracias por sí. venir. Luis, me quedé pensando mucho en ambas entrevistas. Por un lado, en el caso de Agustín Rossi, incluso pensando distinto en aspectos ideológicos y demás, rescato dos elementos. Uno, la cuestión de la experiencia múltiple que él tuvo en diferentes áreas, tanto en el Poder Legislativo Realmente. como en el Poder Ejecutivo. Polifuncional. Es notable. Un líbero. Pero me quedé con esta idea de que él veía, digamos, que la elección era de primera vuelta o no era, que se complicaba si llegaba a segunda vuelta, y que muchas veces uno desde adentro ve cosas que desde afuera no son tan claras, ¿no? Él veía un potencial electoral que efectivamente, incluso después de las PASO, que fueron bastante complicadas para Unión por la Patria, fíjate cómo la visión de los actores enriquece el análisis, ¿no? Totalmente. Es que es un gran desafío. Rossi está apostando a que ese mundo político sea el mismo, ordenado en términos de peronismo y no peronismo, donde el peronismo tiene 48, 50, pero que es un tema que si no va unido desde Claro. el principio, la corre de atrás después en la segunda vuelta, como pasó, ¿Cómo pasó? ¿no es cierto? Ahora está, por el otro lado, el vector del cambio que promete, ¿no? que algunos ya lo dan por dado Sí. en términos de Milei. Cuando uno mira los números, empezó en las PASO siendo un fenómeno casi transversal. Después hay algo de voto peronista, pero fundamentalmente se elige como el presidente del no peronismo. Claro, en el caso de Diego Valenzuela, fíjate qué interesante porque él le agrega un componente inusual en la Argentina que es la buena gestión, que no siempre te suma. En el caso de Larreta, bueno, podemos discutir si fue una Claro. gestión buena, regular o mala, pero en general la ciudad estaba bien vista y él no pudo capitalizar políticamente esa gestión. Así es. Caracterizaba. Es que me parece que quedó en el laberinto de la política. En vez de Diego, me parece que ha logrado erigirse como un bastión del vecinalismo, a pesar de ser dirigente del PRO, ¿no Claro. es cierto? Pero me parece que esa cuestión, que él mismo lo dice, bueno, yo soy un outsider de la política profesional, no de la política, porque él estuvo siempre cerca de la política, ¿no es cierto? Viste que Diego le puso mucho énfasis a la cuestión comunicacional. Sí. Bueno, hablamos con Cerimedo hace poquito, vuelve este tema ahora. ¿A vos te parece, Luis, que en la política ya está instalado esto como un elemento, un capítulo de jerarquía como para pensar una campaña competitiva? Sí,
me parece que se está produciendo una especie de maduración también al respecto, porque si bien la comunicación es la arena, hoy diría que sincroniza a las demás, porque los primeros que leen las encuestas son los intendentes, ¿no? Sí. Y el territorio se alinea con la comunicación, y la organización también, no deja de haber organización y territorio, ¿no? Entonces me parece que en esta maduración, que la entrevista con Silvio fue muy clara eso, ¿no? Él podría haber dicho, el Estado de comunicación, como decía Durán Barba, no es esa visión, es una visión más madura, es una visión donde dice, para acá, con las palabras solamente no hacemos todo, o con las imágenes, peor, ¿no? Entonces me parece que finalmente Diego es una combinación de ambas cosas, es comunicación, es gestión y es política. Fíjate que en el caso de Agustín Rossi, él admite la necesidad de autocrítica, admite que el peronismo la tiene complicada, que tiene que hacer como un ejercicio de construcción, de renovación. Totalmente. Es como que, digamos, si uno compara ambas narrativas, uno lo ve más, digamos, impulsado y más optimista a Valenzuela que a Rossi, Sí. o es una impresión mía. Fíjate que es algo muy interesante lo que está pasando ahí, ¿no? Porque el peronismo es un archipiélago, siempre lo fue, pero el conductor era que en su nominación resolvía el problema interno, ¿no? Mientras que en el no peronismo, ¿cierto?, siempre se daba estas tensiones, inclusive en el gobierno. O sea, el conductor podía conducir el país, pero no su fuerza política a veces, Claro. ¿no es cierto? Digo, lo que eran las grandes reuniones del radicalismo donde se le discutía a Alfonsín, ¿no es cierto? Hubo convenciones donde volaron sillas. Sí, claro. Bueno, mejor dicho, hubo alguna donde no volaron sillas, ¿no? Entonces lo que tenemos es como se ha invertido en la cosa. Claro. El líder está en el no peronismo y el liderazgo, digamos, institucional no resuelve el liderazgo real. Le pasó a Alberto. Le pasó al ¿No es Alberto. cierto? Luis, llegó el momento más esperado en toda la semana. Por favor, Los estábamos premios haciendo El tiempo. Tornillo. Esta semana le vamos a otorgar el tornillo dorado al presidente Joe Biden, que tuvo la valentía de renunciar a su candidatura a la reelección y, bueno, armar realmente un revuelo sin precedentes en la política norteamericana. Ustedes saben que Kamala Harris va a ser la candidata, hay todo un proceso de reacomodamiento, veremos cómo... Puedo decir que está ya definida, llega, va a ser ella. Vos sabés No que va a tener- hay malas lenguas que me dicen lo siguiente. Ajá. Ella tiene de acá la convención demócrata, que es el 19 de agosto en la ciudad de Chicago, Sí. la posibilidad, el desafío de consolidarse, de mostrar competitividad, de mostrar que puede O sea, ganar. estaban estos delegados de Biden y ahora están ahí. Claro. Ahora, Expectantes. si el 19 de agosto no están esos delegados convencidos de que Kamala Harris es una candidata competitiva, se cargaron un presidente. Se pueden cargar también a una vice. Yo creo que, la verdad, han juntado mucho dinero y tienen ahora una especie de entusiasmo que no había antes. Me parece que va a ser Kamala. Vamos a ver a quién elige como candidato a vice. Va a ser seguramente un blanco, probablemente un gobernador. Eso puede ser clave, Luisito. El tornillo negro es para la familia Moyano, vamos a decir. ¿Por qué? No porque sean de independiente, que yo soy independiente, sino porque siguen con la metodología política de primero pegar, después preguntar y generar lo que es más que bienes públicos, males públicos, por sus intereses, ¿no? Por ejemplo, bloqueando la ciudad, tirando la basura. Eso no se hace, como diría el hincha de España, no se hace. Tornillo negro. Y finalmente tenemos aquí el tornillo oxidado. Ajá. Vos sabés, Luis, mi vieja profesora de música, a mí me encanta Sí. la música, a Marina le encanta la ópera, pero tenemos una diputada que tiene la tendencia a hacer unas metáforas musicales un poquitito subidas de tono. Casi sería el fin de la metáfora. Vos decís porque... Reivindica a instrumentos tradicionales argentinos, la quena, que... por Sí, pero supuesto, dice que hay muchos instrumentalistas que más bien Sí. utilizan la quena para otros fines. hay maneras No de musicales. ser un poquito más sutil con No las sé cómo darle metáforas. vuelta a todo esto. La narrativa política necesita alimentarse, las metáforas son bienvenidas, pero tratemos, diputada Lemoyne, de subir un poquitito la vara, El nivel. si es tan amable, ¿no? Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.